Creo que ya estamos todos. Ya. Voy a compartir la pantalla. Ok, entonces les preguntaba de los que han hecho el problema, ¿encontraron esto? ¿Tuvieron otra lógica? A ver, para comparar un poco resultados. Yo me he quedado en hallar el ETA. El ETA, ya. No, es cierto, es que es chinchoso, es bien simple, pero ¿cómo que es chinchoso? Uno ve los problemas y digo, ay, no tengo ganas de hacer eso. Pero en el fondo, lo mejor me parece en estos casos es hacerlo de la forma ¿qué se llama? Más cuadrada posible, ¿no? O sea, hay que hacer una tablita así. A veces uno no puede ver, pero escribiendo en simple es relativamente fácil. Como decís que al comienzo dices, me olvidé poner el C2H4BL2 acá, entonces aquí tenía 60, 30, 10 y luego tenía aquí 30, 0, 10, ¿no es cierto? Y me salía que era menos 0,6 y estaba y ahí ahí ver que el cano correspondía, volví atrás, me di cuenta que me había equivocado, he vuelto a cambiar. O sea, hay ese ir y venir que siempre son típicos de estos problemas, donde aquí además y corrigiendo pequeños cositas que vamos equivocándonos aquí y allá, ¿no? Pero bueno, es bueno eso porque en el fondo nos obliga a analizar lo que estamos haciendo, a entenderlo todo, ¿no? Y a tratar de encontrar un buen resultado, ¿no? ¿Usted cuánto encontró de ETA? No, estaba tratando de hallarlo. Muy bien. Pero estamos de acuerdo que es simple, ¿no? O sea, no hay que complicarse. Cuando uno ve que hay esta atmósfera, ya está la temperatura y el porcentaje, uno quiere empezar a hacer una teoría grande para construirlo y hay que hacerlo lo más simple posible. O sea, no es... al comienzo también dije, bueno, con caudal de 600 metros cúbicos, si tomo como base de cálculo una hora, entonces voy a tener 600 por 0,6 para la cantidad de metros cúbicos de bromo que están entrando y voy con su conversión, su presión, voy a ver cuántos moles. Y uno empieza a hacer todo un rollo así, ¿no es cierto? Y usted dice, pero ¿para qué estoy complicándome la vida? Y ya para una presión dada, caudal dado, cualquiera que sea la cosa, esas ya son las proporciones y lo manejo como proporciones, se acabó, ¿no? El problema es que uno a veces se complica la vida más de lo necesario, ¿no? Y el hecho de poder encontrar la forma de simplificar las cosas sin falsearlas es parte de este arte que tenemos en ingeniería para poder resolver problemas, ¿no? Porque hubiéramos podido también calcular cuántos moles hay aquí por hora, algo así, se puede, ¿no? Pero es un cálculo, es más tiempo, horas, y no iba a cambiar para nada este resultado final. O sea, es esa parte práctica que uno va descubriendo también justamente haciendo estos problemas, ¿no? Entonces, cuando tenemos reacciones reversibles, nuestra conversión máxima es cuando llegamos al equilibrio. O sea, por ejemplo, en este mismo problema, si estos valores eran diferentes y hacíamos todo el cálculo y veíamos que la conversión máxima era una relación de 50-50 entre estos dos, con todo el exceso que tiene el bromo, era 50-50, digamos eso. Entonces, nuestra conversión máxima iba a ser el 50%. No puedo convertir más del 50%. ¿Por qué? Porque hemos llegado al equilibrio. ¿Y quién nos dice el equilibrio? ¿Quién habla en el nombre del equilibrio? Es la termodinámica que nos están diciendo, no puedes pasar más de eso, no me importa tu cinética, ni tu reactor, ni nada. En estas condiciones, esto es 50-50, no puede cambiar. Entonces, el 60% de conversión sería sobre ese 50% que la termodinámica nos permite obtener, ¿no? Entonces, ahí está el análisis, ahí es válido ese tipo de cálculo, porque en este caso, obviamente, se sigue totalmente de los productos, ¿no? Pero eso puede cambiar, ¿no? Si cambiamos temperatura, estos gas van a cambiar y, bueno, con eso ya la constante de cada equilibrio cambia y el problema es otro, ¿no? Pero lo que estamos haciendo así es revisar y ver, se aplica eso, se aplica aquello, es lo bonito que me parece este problema, a pesar de que es menos, digamos, estilo ingenioso, tramposo que tiene el autor para otros problemas, pero en este caso es también más de realidad ingenieril, ¿no? De realmente calcular algo y poder tomar en cuenta todas las cosas, el equilibrio, qué efecto tiene, se llama, las temperaturas, precios, todo lo que está importante para el proceso lo estoy tomando en cuenta. Esa es la utilidad que tenía, me parece. Muchas gracias. Doctor, Sí. perdón, seguí, tranqui.
No, basta. Doctor, una consideración podría ser llegar a esa fracción de conversión en el equilibrio y considerarlo el máximo, porque bueno, uno intuitivamente dice maximización e inmediatamente bueno, se le mete la idea de que debería derivar en función de algo y a encontrar un punto máximo, ¿no? No sé que en este caso el enfoque es directamente la fracción de conversión en el equilibrio podría considerarse nuestro máximo, o si es que podríamos tomar ciertos límites de derivación, o no, no sé cómo podría encararlo, digamos, de Claro, o alguna sea, otra manera. esas son las cosas que nos obligan, porque usamos la misma palabra en los dos casos, pero estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Si, si yo tengo, como decíamos antes, tengo un reactor mixto y tengo un flujo y una conversión que van a cambiar, cambiando la conversión cambia, perdón, cambiando el flujo molar cambia la conversión, pues que el volumen está dado, yo puedo maximizar la producción o maximizar los beneficios o minimizar los costos. Entonces, escribo mi ecuación y derivo respecto es igual a cero, ahí no hay problema. Pero aquí, cuando en este caso nos dan un problema de este tipo, ¿no es cierto? Y nos dice hay un equilibrio, aquí hay un orden superior a nuestra pequeña optimización donde cambiamos un poquito las cosas y podemos sacar más ventaja, ¿no es cierto? Aquí está entrando alguien que tiene mucho más peso que nosotros, que es la madre naturaleza con su termodinámica, que nos dice yo permito que esto vaya a tal grado. Si la termodinámica nos decía que esta reacción no va a la derecha, sino va a toda la izquierda, nuestra conversión máxima es cero. Podemos cambiar el reactor tubular a mixto, aumentar la presión, hacer lo que queramos, no va a cambiar ese valor, porque la termodinámica ya dijo, a esta temperatura, ¿no es cierto? Las conversiones es cero. Entonces, ¿cuánto es la conversión máxima? Es cero. ¿Cuánto es el 60%? Es cero. Se acabó el problema, era súper simple de resolver, pero es la termodinámica que tiene mayor autoridad. Si cambio el flujo modal, cambio el caudal, ¿podemos cambiar? No, eso no afecta. Si cambia la temperatura es otra cosa. Al cambiar la temperatura sí le voy a convencer a la madre naturaleza de que mueva un poquito su constante de equilibrio, ¿no? Y puede que lo mueva a mi favor o no, no sé, depende de cómo cambia la temperatura. Pero estoy optimizando, estoy diferenciando en diferentes conceptos de óptimo, de máximo, ¿no? Nuestro lenguaje tiene su pobreza, la pobreza en el sentido que, aunque nos entendemos, usamos palabras en forma inadecuada o una misma palabra usamos para decir diferentes cosas. Por ejemplo, presión se utiliza para un montón de cosas diferentes que está relacionado con energía, con fricción, con fuerza, con cantidad de materia, ¿no es cierto? Y tenemos que entender dentro de ese caos qué es lo que realmente estamos queriendo decir, ¿no? Entonces, en este caso, no hay ninguna derivación posible porque es la naturaleza que dice aquí, llega hasta aquí y no va más allá. Y eso sabemos que no podemos discutir con eso, ¿no? Ahora, si nos pedirían maximizar esto, a pesar de lo que diga la naturaleza, mi problema sería encontrar aquella temperatura en la cual el equilibrio se va del lado de la derecha, ¿no? Y como queremos una cinética rápida, que buscaría lo que sea lo más caliente posible, a la temperatura más alta posible, para que la cinética sea lo más rápida posible, para poder llegar al 100% de esto, ¿no? Entonces, voy a poner condiciones, pero es ya otro problema en ese caso, ¿no? Sí, no sé si hay otras preguntas, comentarios o otros resultados que han encontrado otras personas en este problema. Doctor, una pregunta. En la parte donde hace la ecuación de equilibrio, donde Sí, hace acá de equilibrio para allá la acá de equilibrio. es Ah, acá, sí. y cuando lo iguala a cero, no sé si me estoy confundiendo, pero teníamos entendido que la acá de equilibrio es la constante cinética de 1 sobre la constante cinética 2. Entiendo que lo iguala a cero y lo estoy despejando, pero no entiendo si la constante de equilibrio es K1 sobre K2, porque se lo está igualando a cero, pero ¿por qué lo multiplica por la concentración inicial? Ah, no, pero si es una forma que he escrito yo, obviamente estamos de acuerdo que en equilibrio la cinética es cero y esto menos esto tiene que ser cero, ¿no? Ahora, de acá, si esto lo lleva al otro lado, K1 sobre K2 es la definición de una constante de equilibrio y va a ser todo esto entre todo esto, ¿ya? Tienes toda la razón en eso. Lo que pasa es que el A0 que está aquí al cuadrado y el otro me estaba molestando y lo que hice fue mandar uno desde el otro lado para simplificar. Entonces es una constante K por A sub 0. Sería, lo correcto hubiera sido que escriba aquí A sub 0 por K es igual a esto, puesto que K por definición es K1 sobre K2. Ahí tiene toda la razón, ¿ya? Pero para el despeje
me era más cómodo sacar el A sub 0 de este lado, porque aquí están al lado de las cosas que conozco, y esto está en función de todos los valores de aquí de X que no conozco, ¿no? Y no quería un número aquí que me esté complicando cuando del otro lado tengo números. Entonces, esto ha sido estos atajos que uno hace al escribir y que a veces no tienen mucha coherencia, ¿no? Entonces, tendría que ser que K es igual a K1 sobre K2, por lo tanto, A sub 0 por K es igual a A sub 0 por K1 sobre K2, es igual a esto, es igual a esto, que es 98.22, y es igual a esto, que está en función de X, de aquí tengo que despejar X usando algún método. Es lo que debía haber hecho. Pero tienes razón, su observación es correcta, es simplemente cosas prácticas que a veces uno dice, lo voy a meter aquí, es más fácil, pero hace que lo que estén escribiendo esté mal. Quizás este K no tendría que haberlo puesto acá, dejarlo hasta aquí, pero comencé poniendo K es igual a K mayúsculo es K1 sobre K2, escribí esto de K1 sobre K2 es igual a esta cosita de acá, es igual a esto, y aquí tenía A sub 0 que estaba aquí abajo, ¿no? Y luego este A sub 0, que en realidad era A sub 0 al cuadrado, y aquí arriba tenía A sub 0 que lo simplifiqué, me molestaba, no se veía bonito este lado, se lo mandé a multiplicar a este lado y lo cambié, pero después el resultado final que he escrito es como se hace notar un poquito incoherente, sí. Pero matemáticamente está correcto, ¿no? Lo que está mal es haber puesto K aquí. Es verdad que 98.22 es igual a esto, eso sí es válido, ¿no? Bien, gracias. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Ok, entonces no hay más preguntas sobre esto. ¿Hay preguntas sobre algún otro tema que quieren ver? Entiendo que están trabajando, entiendo que muchas de las dudas recién están empezando a aparecer. Vayan haciendo los ejercicios, vayan peleando, sobre todo con sus propias dudas. Uno aprende más de uno mismo haciéndolo, resolviéndolo, ¿no es cierto? Y cuando realmente les ha complicado o finalmente han encontrado un resultado que quieren ver si está bien lo que han hecho, ahí me comentan para que yo les responda o haga una preparación para la próxima clase para revisar, sobre todo si puede ser útil para todos. Ahora, si es una cuestión pequeña, puntual, normalmente les respondo así en separado, en aparte nomás, porque es más una duda pregunta en particular de ustedes que no aporta gran cosa al grupo, entonces ahí ya no hago más socialización de eso, ¿no? Entonces, si hay preguntas sobre otro tema, otras cosas que quieren ver, podemos ver eso ahorita. Si no, aprovechamos para avanzar un poco, como les dije, para no irnos atrasando mucho. Doctor, una pregunta. Cuando tenemos reactores en serie, ¿el caudal que utilizamos es el mismo que pasa por todos los reactores? Sí. Sí, o sea, en el concepto más simple de serie, sí, el caudal se mantiene constante, salvo efectos de volumen, pero ahí podemos poner en función del X para tener el caudal inicial y puede que esté variando el caudal entre 2 puntos, pero si acepto que la conversión está cambiando de 1 a 1, puedo corregir ese efecto de cambio de caudal porque la estequiometría de una fase gaseosa no es 1 a 1, ¿no? Habiendo dicho eso, es muy fácil plantear un problema donde hay un pequeño flujo que se escapa en unos reactores intermedios. O sea, se puede hacer que obligar a que cambien las cosas. No va a ser absoluto porque al tiro es fácil hacer un diseño donde tengo, por decir, 3 reactores en serie, pero del medio hay una fuga del 10%. O sea, ya no se cumple, obviamente, y eso tengo que tomar en cuenta en mis cálculos, ¿no? Para ver, o uno se está reciclando, o se puede hacer un montón de cosas bonitas en esto, ¿no? Y se hacen en la práctica, sobre todo cuando mejoran rendimientos o beneficios o lo que estén buscando optimizar, ¿no? Entonces, en esos casos se puede cambiar eso, ¿no? Pero la idea básica, efectivamente, es que el caudal inicial se mantiene, aceptando de que el caudal inicial ya no es el mismo que el final, sobre todo si es gaseoso y con cambios de estequiometría, pero puedo expresar todo en función del caudal de entrada y en ese sentido puedo manejar como algo que se está conservando, ¿no? Y si están en paralelo, lo más conveniente es que el caudal sea lo mismo también por ambas ramas, ¿no? Para que tenga la misma conversión. No. Lo que es conveniente es de que el tau sobre A sub 0 o el V sobre FA sub 0, y FA sub 0 depende del caudal, que esa proporción se mantenga la misma. Es la diferencia. Si tengo dos volúmenes diferentes, ¿cierto? V1 y V2, lo que yo quiero es que V sobre FA sub 0, va a decir V sobre el caudal por la concentración,
esa expresión total se mantenga. Entonces, cuando tengo un volumen más grande, voy a mandar un caudal más grande, en proporción al volumen. En otras palabras, puedo demostrar que el volumen que va en proporción, el caudal que va en proporción al volumen, por uno y por el otro, esa relación se mantenga, y es lo que me va a permitir normalmente que sea la mejor opción posible. Dice normalmente encierra otro ropero lleno de monstruos dentro, porque hay cinéticos donde los cuales eso no funciona, pero solamente podemos darnos cuenta y podemos encontrar cuál es la mejor opción analizando la cinética misma, ¿no? Y en algunos casos no es tan obvio en buenas primeras. Pero la mayor parte de las reacciones que son orden 1, orden a la potencia n cualquiera, normalmente todos siguen este tipo de lógica, ¿no? Ahora, cuando son autocatalíticas o son expresiones cinéticas complejas, ahí es donde empieza a haber diferencias, ¿no? O pueden haber diferencias, no necesariamente las van a haber. Muchas gracias. Y tenía otra pregunta sobre cuando tengo un tipo de cinética y tengo el punto óptimo. Sí. Usted dijo que no siempre donde tengo la cinética máxima es el punto óptimo. En las reacciones autocatalíticas, el punto óptimo es cuando tengo la cinética máxima. Sí, autocatalítico podemos demostrar que va a ser normalmente el punto donde la cinética es la máxima, es el punto óptimo, porque eso va a hacer que el volumen sea más pequeño, ¿no? Les dije, me confundí, les dije, no, y lo retiré, no sé si se acuerda, y es porque estaba pensando en otras cosas donde el máximo no es el óptimo, que recién vamos a empezar a ver cuando hay selectividad entre diferentes productos, cuando tenemos reacciones que pueden dar diferentes productos en paralelo, ¿no? Entonces, ahí esa condición de que la cinética máxima es el óptimo va a desaparecer, por razones bien lógicas, pero eso lo vamos a ver recién de aquí a un par de clases, ¿no? Ya. Okay. ¿Alguna otra pregunta, duda? Les mandé unos cuantos como ejercicios resueltos, pero estaban con trampitas. ¿Han podido hacer algunos de ellos? ¿Tienen alguna duda sobre eso? Todavía no los han visto. Todavía no creo. Oye, okay. No hay problema. Yo sé, esta parte no va, hay que ir con calma. Para ir rápido hay que ir con calma. No hay otra forma, ¿no? Si queremos hacer a las rápidas, todo no va a funcionar. Hay que darse su tiempo, se entiende perfectamente. Lo dejamos entonces por acá ese tema y ya van a aparecer preguntas. Entonces, les hago un recuerdo, mándenme todas sus preguntas. Si lo hacen con la mayor anticipación posible, me da tiempo a mí para preparar, porque es un poquito más moroso para preparar así, escribir, incluso escribir estos numeritos con subíndices y potencia, es un fastidio hacerlo y toma tiempo. Entonces, si el martes a medianoche me mandan uno, voy a tratar de hacerlo, pero ya va a ser más difícil porque no voy a tener mucho tiempo. Entonces, cuanto antes mándenme para que pueda revisar eso, ¿ya? Y les propongo esta hora, para no perder tiempo, aprovechar para avanzar un poquito, con calmita, para no avanzar mucho tampoco, porque esto yo sé, lo van a empezar a estudiar después, pero para no ir atrasando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Está bien, doctor. Ok, vale, entonces voy a pasar a esto. Cualquier rato si hay una duda o alguna cosa me interrumpen nomás y volvemos, no hay ningún problema. Quiero poner esta parte de acá. Y ahora sí les voy a compartir Y a propósito, no he puesto mucho para no avanzar mucho porque, ¿se llama? Ahorita la idea no es empezar a correr, pero sí ir empezando a cambiar, a avanzar para no quedarnos atrás. Entonces, la idea aquí básicamente es ver el tema de reacciones múltiples, ¿ya? Seguimos con el mismo sistema, los mismos reactores, etcétera, solo que ahora nuestro reactivo puede tener 2 o más opciones, ¿no? Y este era un ejemplo que hace unos días, hace unas semanas, meses, qué sé yo, quise poner a pisar y no me acordaba la estructura de partida. Es este citronelol, ¿no es cierto? No se saca del pasto. En una época en Cochabamba se producía esto, en Tapal, que lo estaban sembrando, y básicamente es un pasto en el cual se puede sacar, es un terpeno nada más, es esquiterpeno, y obviamente puedo hacer reaccionar con oxígeno de 2 formas. Si reacciono con oxígeno normal, hay combustión, se forma CO2 y agua, y eso no vale nada, ¿no? Si puedo usar oxígeno y hacer que funcione como oxígeno singuleto, está a nivel
¿verdad? Del estado de sus electrones, básicamente puede reaccionar bajo una forma de reacción N, se conoce, ¿no? Donde básicamente es un cambio sigmatrópico. El H viene este oxígeno aquí, el enlace entre este carbono y el H viene acá, forma un doble enlace aparte y eso viene y ataca el oxígeno de acá y básicamente es una reacción concertada que cambia, hace que este doble enlace migre a esta otra posición y en ese punto donde tenía un carbón terciario, en centro terciario tengo ahora un peróxido, ¿no? Ahora, en condiciones ácidas se puede lograr que funcione también como un grupo que se va a formar peróxido de oxígeno en la solución, o puedo reducirlo en un alcohol y tratándolo con ácido, voy a tener una opción entre deshidratar un alcohol primario contra un alcohol terciario. El más estable es el terciario, porque forma un carbocatión sobre un centro, un carbón terciario, y eso hace que es más fácil de eliminar. Al hacer eso, el oxígeno ataca acá, se mueve y forma esta molécula. Esta molécula se conoce como el óxido de rosa, ¿no es cierto? Es lo que le da el olor a las rosas. Y casi todos los perfumes, por lo menos los más baratitos y los de mediana calidad, utilizan en forma casi exclusiva esta molécula, el óxido de rosa. Tiene un buen precio de venta y todo, y mucho más que el citronelol, que no vale gran cosa, y es normalmente un buen sistema para que manejar bien esa reacción. Y tienes una reacción parásita donde esto produce CO2 y agua, y obviamente esto no tiene ningún valor, y si lo producimos van a acusar de aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, entonces normalmente hay todos los beneficios para producir esto. Entonces, estamos en una situación disyuntiva en la cual tengo competencia entre dos reacciones y ahora tengo un problema de selectividad. ¿Cómo puedo mejorar la selectividad? Hacer que de todos los citroneros aquí, los reactivos que están reaccionando, la mayor parte o lo posible, lo que más se puede, venga a formar óxido de rosa y pueda minimizar esto de acá. Notan que sistemas como este, tema del rendimiento o el volumen del reactor pasa a una escala menor. Yo puedo realmente optimizar esta reacción para que el volumen sea el más pequeño posible o la producción sea más grande, pero en esas condiciones voy a obtener casi todo CO2 y casi nada de óxido de rosa, y por más de que lo he optimizado al punto de vista del volumen, no es no es inteligente, ¿no? En cambio, si optimizo para selectividad, puede que mi volumen sea más grande de lo que necesitaba, pero estoy obteniendo un producto que tiene valor de venta, ¿no? Puede que la conversión incluso no sea muy buena, porque según la cinética que vamos a observar, es posible que esta reacción vaya más por este camino al comienzo, con una conversión muy pequeña de 5%, de 2% incluso, ¿cierto? Pero a partir de eso, la conversión empieza a hacer que más se forme esta otra reacción, y me conviene separar esa reacción en el 2%, un número así anormalmente bajo, agarrar la masa que presenta, reciclarlo en parte, recuperar el producto y volver a hacer, y vamos a ir avanzando por pequeños de 2%, así que la conversión sea 2% cada vez. Con eso voy a poder recoger un máximo de este producto y un mínimo de este producto secundario que no me interesa. Entonces, estamos en una situación donde estamos viendo la parte de selectividad primero, y después vamos a considerar para una selectividad dada temas de rendimiento o de minimizar volúmenes, ¿no? O tiempos de estadía. Pero el que manda en este caso más que todo es la selectividad, y es lo que estamos incluyendo en lo que queremos ver ahora, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo bien simple. Supongamos que tengo un producto A, un reactivo A que produce un producto R, que es el producto deseado, tiene un constante K1. El mismo A, por otro mecanismo, va a producir un producto S, que es el producto no deseado, ¿no? Y muchas veces R son simplemente enantiómeros, y este que tiene actividad farmacéutica, lo que sea, y este otro no tiene. Hay un montón de aplicaciones donde hay muy poca diferencia entre R y S, ¿no? Supongamos, en términos generales, que la cinética para formar R es dR sobre dt, que es K1 por A a la alfa, y en este otro lado tengo K2 sobre A a la beta, ¿no? Notan que no tengo solución fácil a estas, ¿no? Puesto que R depende de A, pero A, una parte se está convirtiendo en R y la otra parte se está convirtiendo en S, ¿no? Lo que se hace en estos sistemas como lógica general, como filosofía general, es agarrar y dividir una de las expresiones entre la otra, y lo que hacemos con eso es eliminar el tiempo, ¿ya? En nuestros sistemas dinámicos que explicaban cómo avanza el tiempo ya no nos interesa, porque queremos ver las condiciones óptimas para obtener el R respecto al S, o al revés. Y una vez que hemos definido eso, podemos recién volver a atacar el problema y despejar en cuánto tiempo, y por lo tanto qué volumen o qué caudal, etcétera. Ya podemos cambiar las condiciones o definir las condiciones, pero ahorita lo que más nos interesa es ver la proporción de R a S. Si yo divido la cinética de R, el producto R, entre la cinética del producto S, lo que obtengo es ds sobre dr, la proporción de las constantes K por A a una potencia
beta menos alfa. ¿Ya? Ahora, un caso como este, tenemos que ver cómo podemos hacer de tal manera que yo maximizo o minimizo esta expresión de acá. ¿Ya? Todo va a depender si lo que yo quiero es S o R. En el ejemplo que estamos dando, hemos dicho que queremos R, entonces queremos que sea lo más pequeño posible. ¿Ya? K1 y K2 normalmente están dados por la termodinámica y por la cinética, ¿no? En algunos casos podemos utilizar la termodinámica a nuestro favor, puesto que si en diferentes temperaturas la proporción de K2 a K1 se vuelve más pequeña, o directamente es tal de que termodinámicamente yo puedo hacer que S no se forme, ahí la respuesta es simple. Modifico la temperatura y logro que S no se forme. Pero en muchos casos vamos a tener que R y S se están formando y tengo que ver aquella temperatura en la cual voy a poder tener menos S, si es posible, respecto al R. Ahora, puede que esa temperatura sea demasiado cara, ¿no es cierto? O puede ser que con esa temperatura la cinética sea tan lenta, que el volumen sea tan grande que tampoco sea rentable. Empiezan a haber más cosas que tengo que considerar desde el punto de vista de optimización, pero efectivamente puedo ver eso. La otra forma de afectar a los Ks no es por la temperatura, sino por la energía de activación. Y en ese sentido, si puedo encontrar un catalizador o un anticatalizador que haga que la energía de activación para R sea más pequeña o que la energía de activación de A que va a S sea más grande, voy a poder favorecer esa proporción K2 a K1 a favor del producto R que estoy buscando. Entonces, aquí hay un análisis de situación, el solvente muchas veces juega un rol, diferentes sustancias, puede ser pH, puede ser alguna condición iónica, puede ser un ácido de Lewis, puede ser un montón de cosas, vamos a ver si pueden afectar la energía de activación y hacer que esto cambie de alguna manera. Por otra parte, puedo jugar sobre el efecto de concentración, aprovechando de que tengo A a una potencia que va a ser beta menos alfa. Ahora, quien dice beta menos alfa, dice es un número que puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y los rangos de potencias que tengo acá van a ir desde menos algo hasta más algo, pasando por un valor de 0. En cambio, las concentraciones de A van a ir desde 0 hasta un número más grande que 1, por ejemplo. ¿Por qué 1? Porque si la concentración es 1, no importa cuál sea el valor de beta menos alfa, el valor de esto va a seguir siendo 1 todo el tiempo. Entonces, tengo como considerar situaciones en las cuales me puede convenir concentraciones altas o bajas según los valores de la potencia que tengo acá. Y es un pequeño análisis que no es tan obvio directamente a primera vista, pero que vale la pena considerarlo porque nos va a permitir entender muchas de las cosas que estamos queriendo ver acá, ¿cierto? Y para eso quiero graficar lo siguiente acá. He graficado opciones de A que van desde 0 hasta 6. La concentración de A no puede ser más pequeña que 0, obviamente. Aquí el 1 está acá, que toma este rango porque se veía nomás la forma, pero obviamente el criterio importante es de 1. ¿Ya? El n en la potencia puede ser un valor positivo o negativo. Aquí es 1,5 a menos 1,5 para que se pueda ver los rangos, pero pueden ser otros valores, obviamente. ¿Ya? Ahora, notan cuando analizamos esto, de que si beta es igual a alfa, esto es 0. Y si es 0, la concentración de A, cualquiera sea A, cualquier número a la potencia de 0 es 1, ¿no? Y si ven ustedes aquí a nivel del 0, si subimos acá, estamos en este punto, y aquí tengo una línea que es recta y que no sube ni baja a medida que los A's van cambiando, porque cualquier A a la potencia de 0 siempre va a ser 1. ¿no? Aquí en el eje Z, donde tengo que poner la expresión de RS sobre RR, ¿no es cierto? O, perdón, el A a la potencia de N, en este caso que he puesto, lo puse en escala logarítmica para que se pueda ver, porque si no, este efecto aquí de subida era mucho más grande que las bajadas y no se podía ver bien, para poder visualizar. Entonces, volviendo, si N es 0, para cualquier valor de A, tengo A cualquiera, la potencia 0 es 1, que en escala logarítmica de 1 es 0. Entonces, notan el logaritmo está 0 porque A a la N es 1 para cualquier concentración de A, condición de que N sea 0. Y el otro límite que tengo es cuando A es 1. Cuando A es 1, 1 a cualquier potencia sigue siendo 1. Cuando A es 1, estoy en este punto de acá, donde se compuso, y cuando vamos avanzando cambiando los n, estoy siguiendo esta línea, y pueden ver que esta línea todo el rato es constante y es igual al valor que hemos puesto acá, que es igual al logaritmo de 1, que es 0. ¿ya? Entonces, tengo aquí dos líneas, dos condiciones en las cuales esta expresión siempre va a ser 1. ¿ya? La diferencia es de que si la concentración es más grande que 1 y la potencia es más grande que 1, entonces son números que son grandes. Si, al contrario, las concentraciones son menores a 1 y además de eso, los n son menores a 1, otra vuelta tengo condiciones en las cuales son grandes. ¿no? Entonces, si A es más grande que 1 y beta menos A es más grande que 1, es un número que es más grande que 1.
Si A es más pequeño que 1 y beta menos A es más pequeño que 0, entonces también es un número más grande que 1. Es la parte que no está intuitiva, ¿no? Y luego al otro lado, los dos extremos acá que ya son más simples, si A es un número que es más pequeño que 1 y la concentración es más grande que 1, este es un número que va a ser más pequeño que 1 y igualmente, si A es más grande que 1, pero K es más pequeño que 0, también es un número más pequeño que 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es la forma en que se va a dividir y es la forma en que yo voy a poder considerar este elemento respecto a la selectividad. ¿Cómo voy a hacer eso? Obviamente, si quiero que este sea un número pequeño, ¿no es cierto? En este ejemplo, me conviene que cuando las concentraciones, pero para un valor de, si este valor de acá es un valor, pongamos, grande, o más grande que 0 por acá, ¿no es cierto? Para que toda esta expresión sea pequeña, ¿no es cierto? Me conviene que la concentración de A sea siempre más pequeña que 0. En otras palabras, me conviene A bien diluidos porque este número es grande, porque yo quiero que todo sea pequeño para que R sea pequeño. ¿No? Pero para que R sea grande y esa proporción sea pequeña, ¿no? En otras palabras, me conviene que en todo momento la concentración sea pequeña. ¿Qué voy a hacer para que la concentración sea pequeña? Si el reactor es un reactor por lote, voy a empezar la reacción, pero voy a permitir que A vaya goteando, de tal manera que en cualquier momento la concentración en A es bien pequeña y la reacción va a ir funcionando todo el tiempo, aunque sea por lote. Y si estoy haciendo un sistema por continuo, obviamente un reactor tubular es la peor opción que tengo, porque un reactor tubular al comienzo, la reacción, la concentración es grande, además la cinética es rápida en esas condiciones, muy rápidamente A va a formar todo y casi nada de R, que es lo que quería. Entonces, en este sistema, por ejemplo, un reactor tubular no me conviene y lo que yo quiero es un reactor mixto. Entonces, el tipo de reactor ya me empieza a salir y la forma en que yo voy a alimentar al reactor, que sea lote o que sea continuo, va a depender de excelencia cinética. Es a eso que nos vamos a meter en este capítulo. Creo que tenía uno más, un ejemplo, no lo he resuelto, pero ya lo he puesto. Pusimos un ejemplo de A más B produce R y A más B produce S. Quiero R. ¿Ya? En este ejemplo, tengo que R tiene esta cinética, S tiene esta cinética de acá. Las dos positivas porque los dos son productos, ¿no? Hacemos lo mismo que antes, RS por R sobre RR, que es la variación de S sobre R, que en este caso me da K2 y esa expresión de acá. Recuerden, queremos R. En otras palabras, queremos que el valor de R sea grande respecto a S, queremos que este número, esta proporción, sea lo más pequeña posible. K1 y K2, vamos a ver efectos de energía de activación, anticatalizadores, temperaturas, por el momento lo dejamos a un lado, vamos a jugar a nivel de las concentraciones. ¿Ya? Para que este sea lo más pequeño posible, y aquí tengo otro gráfico parecido, ¿no? Pues se entiende más fácil acá. Si n es 0 y a es 1, aquí tengo un punto, estas dos rectas tienen con valores de 1. Acá tengo todos los valores donde son más grandes que 1, aquí son más grandes que 1, aquí son más pequeños que 1, aquí son más pequeños que 1. Me permite ver las cosas, ¿no? Ese sistema, para que esto sea lo más pequeño posible, necesito que esto, para empezar, sea lo más pequeño posible. Aquí el n es más pequeño que 0. Para que sea más pequeño que 1, me conviene de que a sea más grande que 1. Me conviene concentraciones altas de A para que el efecto de A grande a una potencia que es negativa sea lo más pequeño, que es lo que favorece R. Entonces, el sistema de por sí, es decir, primero quiero que la concentración de A sea lo más grande posible. Por otro lado, B tiene un 1,5. Estamos por un valor de N aquí grande, ¿no es cierto? Y queremos que, para que sea lo más pequeño posible, queremos de que B esté lo más diluido posible, la concentración de B sea lo más pequeño posible para que estemos en condiciones menores a 1 acá. Entonces, es un sistema, por ejemplo, que si lo vamos a hacer por lote, yo voy a agarrar el reactor lote, lo voy a llenar con A puro, y mientras está avanzando la reacción puede ser que B vaya goteando, de esa manera en todo momento tengo la concentración más alta posible de A, dada la cinética que de todas maneras me está destruyendo A, y que en todo momento tengo la concentración más pequeña de B, que de todas maneras está consumiendo, pero como añado gota a gota, concentración de B en cualquier momento va a ser la más pequeña. Si voy a hacer un sistema que va a ser tubular, ¿ya? Como queremos de que A sea la mayor concentración posible, A va a entrar directamente al reactor tubular, pero B debe añadir en diferentes puntos pequeñas cantidades de B al reactor tubular para que en todo momento la concentración de B sea pequeña. Se nota, a nivel de la estrategia, cualitativamente ya estamos viendo cómo vamos a armar las cosas como para que esto funcione de la mejor forma posible. ¿Ya? Ya. No sé si hay preguntas sobre lo que hemos hecho hasta acá.
Doctor, me queda la duda, ¿cómo jugaríamos con los Ks para poder llegar a que nuestro valor, nuestra relación de DS-DR sea lo más pequeña posible? La forma de jugar con los Ks es, por un lado, jugar con la temperatura, ver si podemos hacer una diferencia significativa con la temperatura. A veces, cuando son reacciones que son productos muy parecidos, no hay mucho efecto, no hay mucha diferencia, pero a veces sí se puede, entonces hay que analizar. A veces la temperatura hace que un producto sea producto cinético y el otro sea un producto termodinámico, y ahí eso vamos a analizar después, en el sentido de que si la temperatura no es muy alta, cinéticamente voy a producir más de uno de los productos, pero si hago un resultado termodinámico donde hay equilibrios, etcétera, puedo producir el producto termodinámico, ¿no? La sulfonación del naftaleno entre posición alfa y beta es un buen ejemplo de ello, ¿no? Pero vamos a ver eso después. Y el otro efecto es que puedo tener entre los gases afectar a nivel de energía de activación, haciendo que haya un catalizador que favorezca que baje la energía de activación para formar el producto, o un anticatalizador que impida o que haga que sea más difícil la formación del producto no deseado, ¿no? Entonces, ese efecto de su energía de activación con un efecto catalítico a favor o en contra de los productos es otra de las formas que podemos afectar acá. En este caso, en los catalizadores, no hay mucha hay experiencia, pero no hay una teoría que nos permita decir sí o no. Es netamente experimental, es empírico. Nos aprovechamos sobre experimentos que existen, hay una cierta lógica que podemos analizar después, pero no hay una fórmula rápida o simple de hacerlo. Hay que entrar al laboratorio y jugar y aceptar que vamos a tener un montón de sorpresas, ¿no? Y respecto a las temperaturas, teniendo las energías de formación, etcétera, podemos ver qué efecto tiene la constante de equilibrio, si hay un equilibrio entre estos dos, ¿no es cierto? Y ver o despejar a partir de la cinética del cuál es el efecto, cuál es el valor de K sub 0 y energía de activación para cada uno de ellos, viendo si simplemente un efecto cinético y viendo qué efecto de temperatura tendría sobre los diferentes K1 y K2. Pero hay que tener cuidado no pasarse a los límites termodinámicos, donde la termodinámica ya también diga esto ya no va a funcionar más, ¿no? Doctor, y justamente en ese sentido, ¿se podría llegar al caso en que una de las reacciones no siga? Sí, claro, se puede. Hay casos donde eso se da y obviamente en situaciones como esas ya se ponen, bueno, si lo que no se da es el producto no deseado, la respuesta es simple, decimos por nuestra temperatura, salvo en condiciones en las cuales la temperatura es tan baja que la cinética del producto que queremos es tan fatal que necesitamos estar un año esperando que reaccione para producir aire, y en ese caso decimos, ni modo, vamos a aceptar que se produzca un poco de ese, vamos a ser lo más caliente posible, permitiendo que la termodinámica no deje que se forme mucho ese, pero que la cinética de aire sea razonable. No hay óptimo en real, óptimo no existe, es pura negociación y componente entre qué es lo deseable, qué es lo posible, básicamente, ¿no? Pero sí, se analiza en estos casos y vamos a ver, es cuando vemos la parte de calor, tomar en cuenta la parte de temperatura sobre la cinética y sus efectos termodinámicos, por supuesto, ¿no? Y doctor, ¿puede haber un caso en el que tengamos producto no deseado y podríamos transformarlo de nuevamente a reactivo utilizando la termodinámica, posteriormente una separación? Bueno, normalmente va a haber una separación, ¿no es cierto? Porque si son equilibrios y ese vuelve acá, probablemente L también pueda volver, ¿no es cierto? O quizás las condiciones para que ese vuelva son tales que L se puede destruir. O sea, ahí es la química que tenemos que analizar, ya no es algo que se pueda calcular, pero efectivamente en este producto no deseado hay un montón de situaciones donde podemos volver a B o a un otro producto Q en el cual puede convertirse en R. Hay un montón de cosas que podemos hacer de esa forma, ¿no es cierto? Muchas de esas condensaciones aldólicas me dan un producto D y un L, ¿no? R y S como enanciómeros, y luego el S, si lo separo, puedo volver acá y puedo volverlo a circular y voy a tener otra proporción mitad-mitad. Y esto se hace sobre todo cuando son medicamentos o cosas que son caras, recuperamos este producto no deseado y lo volvemos otra vuelta en la distribución entre producto deseado y no deseado. Claro que todas las cosas implican costos y eso allí nos lleva a optimizar a nivel del costo también. O sea, es todo un mundo, todo un conventillo que vamos a encontrar de situaciones y ventajas de un lado y del otro. Gracias, doctor. Doctor, ¿y hay el caso en el que los dos se produzcan, o sea, termodinámicamente se parezcan o a la misma temperatura los dos aparezcan y no haya manera? Correcto, y hay muchos casos en los cuales es casi imposible separarlos además, ¿no es cierto? Hay de todo, pero hay otro, no son